No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Esta experiencia que les voy a compartir me ha dejado marcado, ya que fue la primera vez que me sucedió algo para lo cual nadie tenía una explicación. Yo tendría unos 10 u 11 años cuando me invitaron a la fiesta de cumpleaños de un amigo del vecindario. Era uno de esos niños con una casa que nos parecía genial a todos. Su familia tenía 2 terrenos conectados por el patio trasero, uno con la casa principal y el otro con una especie de taller o mini granero en el centro. Estaban en medio de una remodelación, así que todo el terreno era una mezcla de madera tirada, herramientas, plásticos y zonas con lonas que tapaban partes de la casa aún sin terminar. Un verdadero parque de diversiones para un grupo de niños con demasiada energía. La fiesta fue lo típico: regalos, pizza, pastel, carreras en el jardín, todo normal. Hasta que el cumpleañero nos dijo que quería mostrarnos algo loco que habían descubierto durante la remodelación. Nos llevó al patio trasero detrás de la casa principal, donde había una gran lona negra. La levantó con una sonrisa de "esto va a ser épico", revelando una rampa de tierra que descendía bajo la casa. Abajo había una sala hecha de piedra sin iluminación, oscura, fría. Nos dijo que su papá creía que había sido un cuarto de despiece de ganado, cuando la propiedad formaba parte de un viejo rancho, aunque ni él mismo lo decía muy convencido. Yo pensé que era una historia más para asustarnos, pero igual tenía algo inquietante. Obvio, alguien lanzó el primer reto: "¿A que no te metes?". Y así empezó la cadena de "a que sí, a que no", hasta que casi todos decidimos entrar. Éramos unos 8 niños. Uno se negó rotundamente y se quedó afuera. Otro se ofreció como voluntario para sostener la lona y darnos un poco de luz desde afuera. Adentro, el poco resplandor apenas alcanzaba a alumbrar los primeros pasos, pero lo suficiente para ver que era una habitación rectangular bastante larga, con un aire muy viejo, como húmedo y polvoriento al mismo tiempo. Lo más raro eran unos hoyos cuadrados, alineados en el centro del piso. Había 3 o 4, todos perfectamente espaciados. Estábamos tensos, respirando fuerte, tratando de hacernos los valientes. En eso, el hermano mayor del cumpleañero, que había bajado con nosotros como si nada, señala los hoyos y dice: "Esos eran los drenajes, ahí caían los fluidos", y se quedó tan tranquilo. Obviamente todos nos acercamos a mirar dentro de los huecos, tratando de ver el fondo, algunos lanzando piedritas. Y justo en ese momento, el tipo suelta un mugido de vaca infernal, fuerte como un trueno. Literalmente nos descompuso a todos. Entramos en pánico. Gritos, codazos, empujones, cada quien por su vida. No importaba si era tu mejor amigo, tu primo o el cumpleañero. Si podías pisarle la cabeza para salir primero, lo hacías. Fue una escena de caos total. En medio del corredero tropecé y puse un pie dentro de uno de los huecos, y me hundí hasta la cintura en algo espeso, frío y oscuro. Se sentía como gelatina podrida. Me paralicé, casi grité. Si hubiera comido algo más antes, probablemente me habría hecho en los pantalones. No podía ver nada, pero el olor me golpeó unos segundos después. Era como si algo muerto llevara semanas encerrado en una caja caliente. Un hedor profundo, a putrefacción pura. Me empujé como pude y salí, cubierto desde la cintura hasta los pies en esa sustancia oscura. Salí tambaleándome al exterior, y lo primero que vi fueron las caras de los demás. Algunos se reían nerviosos, otros estaban visiblemente asqueados. Nadie entendía qué era eso. El papá del cumpleañero apareció alarmado por el alboroto. Me sacaron una manguera del taller y me lavaron lo mejor que pudieron. Aún así, tuve que meterme a bañar por completo. Ya imaginaba el sermón que me daría mi mamá por arruinar la ropa nueva. Cuando terminé, salí con una muda de ropa prestada a ver qué pasaba afuera. Ahí estaban todos reunidos otra vez, pero ahora el papá había bajado con una lámpara industrial de esas que alumbran todo. La había instalado en la habitación subterránea para revisar bien los huecos. Sentí curiosidad y me acerqué. Quería ver qué era eso en lo que me había metido, pero cuando bajé, los huecos estaban completamente secos. No había ni una gota, ni humedad, nada. Me quedé parado ahí, congelado, mirando el piso como si esperara que el líquido reapareciera. Pero no, todos los huecos estaban vacíos, limpios, como si nunca hubiera pasado nada. El papá no entendía por qué yo había salido bañado en esa cosa.
Me preguntó si recordaba en dónde había caído y por más que señalaba el hueco, no tenía sentido porque estaba seco. Nadie tenía una explicación y yo, sinceramente, tampoco. Ese fue el último día que fui a esa casa. Hasta hoy no sé qué fue lo que pasó en ese sótano, ni qué era esa sustancia, ni por qué desapareció por completo. Pero hay algo que sí tengo claro. Ese cuarto estaba ahí mucho antes de que esa familia viviera en esa casa. Y tal vez algunas cosas nunca debieron haberse destapado. Esto pasó hace casi exactamente 2 años. Una mañana de sábado, mientras manejaba de regreso a casa con mi mejor amiga después del entrenamiento de básquet. Para dar un poco de contexto, vivo en una zona bastante boscosa del noroeste, donde todo es montañas, ríos y caminos curvos que se pierden entre los árboles. Eran alrededor de las 10 de la mañana, así que ya estaba bien claro afuera, con un cielo parcialmente nublado. Hacía frío y la carretera estaba un poco resbalosa por la humedad, así que iba manejando despacio, como suelo hacerlo cuando las condiciones lo exigen. Íbamos de buen humor, platicando sobre el entrenamiento y lo que haríamos el resto del día. Subí desde la carretera que corre junto al río hacia la subida que lleva a mi casa. Es un camino de unos 5 kilómetros que conozco de memoria. He vivido en esa misma casa desde que nací y manejado ese trayecto desde los 16. Me lo sé con los ojos cerrados. Pero ese día, algo extraño pasó. Justo al empezar a subir el cañón, una niebla densa, como si alguien la hubiera soltado de golpe, apareció de la nada. No era esa neblina ligera que flota sobre los árboles en invierno. Number Dot era espesa, blanca, y lo cubría todo. Bajé la velocidad casi a paso de tortuga porque en serio no se veía nada más allá del cofre del coche. Ni siquiera podíamos ver el arroyo que corre junto a la carretera y eso que normalmente siempre está ahí, a la vista. Seguimos avanzando lento, apenas viendo la línea blanca del pavimento y eventualmente llegamos a la primera y única curva a la derecha antes de llegar a mi casa. Lo supimos porque la línea blanca se desviaba en esa dirección y a través de la niebla alcanzamos a ver el resplandor rojo del letrero de alto. Nada fuera de lo normal. Pasamos de largo porque esa no era mi entrada, es la curva que siempre viene antes, y seguimos avanzando sabiendo que en unos 300 metros encontraríamos mi camino de entrada. Pero justo cuando vi que la línea blanca se desviaba otra vez, giré creyendo que ahora sí era mi entrada. Solo que no lo era. Era la misma curva con el mismo letrero de alto. Frené. Mi amiga y yo nos quedamos calladas, mirándonos. ¿Esto no lo pasamos ya?, le pregunté. Ella asintió, seria. Reversa. Salgo de nuevo a la carretera. Ok, tal vez me confundí. Puede pasar con tanta niebla, ¿no? Seguimos avanzando. Otra vez 300 metros. Otra vez la línea blanca se desvía. Giro. Y otra vez estamos frente al letrero rojo de alto. El mismo. Exacto. Era como si estuviéramos atrapadas en un bucle. Mi corazón empezó a latir rapidísimo. En ese momento no lo dije en voz alta, pero sentí un pánico real, como si algo invisible nos hubiera metido en una trampa. Yo conozco ese camino, crecí ahí, solo hay una curva a la derecha antes de mi casa y no hay forma de confundirse 2 veces seguidas. Y sin embargo, ahí estábamos. Intenté mantener la calma, respiré hondo y seguí manejando, esta vez con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Pasamos otra vez la curva que ya parecía burlarse de nosotros. Y finalmente, después de unos minutos que se sintieron eternos, apareció mi camino de entrada. Giré y continué manejando el auto por el camino de entrada. Y como si nada, justo al cruzar el umbral de la entrada, la niebla empieza a disiparse lentamente. Literalmente se fue levantando mientras avanzábamos hasta el garaje, como si nos hubiera escoltado hasta casa y ahora ya no hiciera falta. Nos quedamos sentadas en el coche un buen rato. No dijimos nada, solo nos miramos. Esa sensación de haber estado atrapadas en un fragmento del mundo que no obedecía a las reglas normales fue demasiado. Nunca volvimos a hablar mucho de eso, ni con ella ni con nadie más, hasta ahora. Pero me sigue rondando la cabeza. ¿Cómo puede desaparecer una carretera que conoces de memoria y repetirse como si estuvieras atrapado en una cinta de suspenso? A veces me pregunto si realmente salimos del mismo lugar al que entramos, si ese tramo del camino existe igual que antes, si fue solo una ilusión o si por un momento estuvimos manejando dentro de algo que no era completamente parte de este mundo. Soy una persona bastante racional.
Trabajo en tecnología, me encantan las cosas con lógica, procesos, patrones, todo eso. Lo inexplicable nunca ha tenido cabida en mi vida, al menos no hasta aquel día. Era un sábado por la tarde, había quedado de verme con mi pareja en el estacionamiento de varios pisos de un centro comercial. Era un lugar al que íbamos seguido, nada raro ni fuera de lo común. Llegué antes, como siempre, y estacioné en el tercer piso. Me acuerdo perfectamente porque justo ese nivel tenía una buena vista hacia la avenida y casi siempre había lugar disponible. Apagué el motor, revisé un par de mensajes y me bajé del coche. Caminé un poco hacia los ascensores para esperarla ahí, como habíamos quedado. A los pocos minutos me llamó. ¿Dónde estás?, me preguntó. En el tercer piso junto a los elevadores, le dije. Hubo una breve pausa. Yo también estoy en el tercer piso, junto a los elevadores. Fruncí el ceño, miré a mi alrededor esperando verla acercarse o al menos ver su coche en algún lado, pero no había ni rastro de ella. ¿Estás segura? Estoy justo frente a los dos elevadores. El de la derecha tiene un letrero que dice "fuera de servicio". Ella tardó un par de segundos en contestar, como si también estuviera procesando lo que acababa de escuchar. El mío también. Estoy viendo ese mismo letrero, pero no te veo por ningún lado. Fue ahí donde empecé a sentir algo raro, como si estuviéramos ambos dentro del mismo lugar, pero no del mismo espacio, o no del mismo momento. Me moví un poco por el pasillo, le pedí que hablara más fuerte para ubicar su voz. Nada. No había eco, ni pasos, ni señal de ella, solo silencio. Ella me decía que podía ver todo lo que yo describía. La barandilla gris, la máquina de boletos vacía, incluso un coche blanco mal estacionado a unos metros. Todo coincidía, pero no estábamos ahí juntos. Esto no tiene sentido, le dije, medio riéndome nervioso. Siento que estamos en dos versiones distintas del mismo lugar, me respondió. Y sí, así se sentía, como si cada uno estuviera atrapado en una copia exacta del mismo estacionamiento, en la misma hora, en el mismo lugar, pero sin poder cruzar la línea que separaba una dimensión de la otra, como si habláramos a través de una burbuja temporal, como si la señal de celular hubiera conectado no solo dos teléfonos, sino dos realidades apenas desfasadas. Estuvimos así por varios minutos, repitiéndonos lo mismo, mirando los mismos puntos de referencia, convencidos de estar exactamente donde el otro decía estar, pero sin poder vernos. Finalmente ella dijo: voy a bajar al segundo piso y volver a subir, como cuando apagas y vuelves a prender tu computadora para resolver el problema. Colgó. Yo esperé. No sé cuánto tiempo pasó, quizás un minuto, y de repente ahí estaba, caminando exactamente hacia donde yo la esperaba, con su chaqueta roja y una cara de confusión que seguramente era idéntica a la mía. ¿Dónde demonios estabas?, le pregunté. Te juro que estuve aquí todo el tiempo. No me moví hasta que bajé. Vi los mismos coches, el mismo letrero en el elevador, pero tú no estabas. Revisamos el lugar juntos tratando de encontrar alguna explicación lógica. Pensamos que tal vez había dos zonas idénticas en el mismo piso, una especie de espejo arquitectónico, pero no. Solo había un par de elevadores en ese nivel, una sola entrada, una sola realidad, al menos en teoría. Después de eso tratamos de bromear al respecto, pero ninguno de los dos podía dejar de pensar en lo que había pasado. A veces todavía lo comentamos, como una anécdota curiosa, pero muy en el fondo sé que los dos nos quedamos con la misma pregunta sin respuesta. ¿Y si por unos minutos estuvimos en realidades diferentes? ¿Y si hay momentos o lugares en los que algo falla y lo cotidiano se parte en dos? Nunca he vuelto a sentir algo igual, pero desde ese día mi percepción sobre la realidad cambió. Nunca he tenido dones raros, ni visiones, ni sueños premonitorios, ni nada parecido. No soy de esas personas que sienten presencias o ven cosas. Soy completamente normal, o al menos lo era, hasta ese día. Fue durante un almuerzo familiar, un domingo cualquiera. Fuimos a un restaurante con mi papá, unos tíos y una prima suya que no veía desde hacía años. Ella llevó a su hijo, un chico de unos 23 años al que yo no conocía. Nos sentamos todos juntos, pedimos de comer, empezamos a charlar, lo típico. Él era simpático, delgado, con esa energía relajada de alguien que hace deporte.
Mi papá me dijo que al muchacho le encantaba trotar y viajar solo y que siempre andaba preparando alguna maratón o paseo por cerros. Nada fuera de lo común, parecía un tipo saludable, alegre, pero entonces pasó algo que no puedo explicar. Fue de golpe, como si alguien me hubiera metido una imagen en la cabeza sin permiso. No fue un pensamiento, no fue algo que yo imaginara, fue como una escena que se proyectó en mi mente por unos segundos. Vi su cuerpo flotando boca arriba en un canal. El agua era oscura y alrededor había maleza, pasto alto y una ciclovía de tierra. Él tenía puesta una camiseta sin mangas gris, pantalones cortos oscuros y unos tenis gastados, exactamente como los que traía ese día. No había señales de violencia, nada parecía roto o forzado, pero yo sabía, sin que nadie me lo dijera, que había muerto por un ataque de asma. No porque se hubiera ahogado, solo no tenía su inhalador. Me paralicé. Fue un segundo, pero sentí un frío en la nuca como si acabara de ver a alguien morir en vivo. Y lo peor es que la sensación no se iba. Todo el almuerzo estuve inquieta. Traté de ignorarlo, de convencerme de que era una tontería, pero no funcionó. Era como si algo dentro de mí me dijera, díselo. Y a pesar de todo, lo hice. Esperé a que nos levantáramos de la mesa, lo alcancé en el estacionamiento mientras todos se despedían y le dije, oye, perdón si esto suena raro, pero ¿siempre llevas tu inhalador cuando sales a correr? Me miró como confundido y me dijo que sí, casi siempre. Yo respiré hondo y sintiéndome ridícula, le conté lo que vi. Le dije que había tenido una imagen muy clara de él flotando en un canal, con esa ropa exacta que llevaba, y que me quedó clarísimo que había sido por un ataque de asma, porque no tenía su inhalador con él. Se quedó callado por un momento, como si no supiera si reírse o preocuparse. Luego me preguntó si yo tenía visiones así seguido. Le dije la verdad. Nunca me había pasado algo así en mi vida. No sé por qué lo vi, le dije. Solo, por favor, prométeme que siempre vas a llevar tu inhalador contigo, aunque parezca una tontería. Fue una conversación incómoda, lo admito, pero él prometió que sí, y yo me quedé con esa extraña mezcla de vergüenza y alivio. Pasaron los meses, y honestamente lo dejé en el fondo de mi cabeza, hasta que 7 meses después me escribió por mensaje. Me dijo que esa mañana había salido a correr, como siempre, por su ruta habitual cerca de un canal. Apenas empezó, se dio cuenta de que había olvidado el inhalador. Iba a seguir corriendo igual, como muchas veces, pero se acordó de lo que yo le había dicho. Y también se dio cuenta de que traía exactamente la misma ropa que le había descrito. Dio media vuelta, volvió a su casa a buscarlo y cuando regresó al canal tuvo un ataque de asma, uno de esos fuertes que te cortan el aire en seco. Si no hubiera tenido el inhalador, me dijo, probablemente no estaría contándomelo. Me dijo que había terminado en el hospital por precaución, pero estaba bien, estaba vivo. Y no dejaba de agradecerme, estaba alterado, agradecido, casi llorando. Me dijo que no entendía cómo lo supe, pero que gracias a eso estaba vivo. Y la verdad, yo tampoco lo entiendo. No soy mística ni creyente de cosas paranormales. No sé de dónde vino esa visión o por qué me llegó justo a mí. Solo sé que era real y que por alguna razón tenía que decirlo. Desde entonces no he vuelto a tener ninguna experiencia similar. No soy una medium ni nada por el estilo. Pero si algún día me vuelve a pasar, no pienso quedarme callada. A veces lo inexplicable aparece sin previo aviso y uno solo puede decidir si lo escucha o lo ignora. Yo decidí escuchar y salvó una vida. Hay algo que, aunque trato de no pensarlo mucho, a veces me inquieta. Y por más que intento convencerme de que fue una confusión o una percepción equivocada, hay algo dentro de mí que me dice que tal vez sí ocurrió, que alguien estuvo ahí y luego dejó de estarlo. Fue hace unos años, durante un paseo familiar a unas cuevas artificiales que hay cerca de donde vivimos. Es una atracción turística, nada demasiado conocida, pero mi familia pensó que sería una buena idea pasar el día ahí, caminar un poco, aprender algo de historia, salir de la rutina. Éramos varios, mis padres, mi hermana, su esposo, sus 4 hijos, que en ese momento tenían entre 7 y 15 años, y yo. El mayor de los sobrinos, el de 15, decidió no entrar a las cuevas. No le gustaban los espacios cerrados y se puso nervioso justo antes de comenzar el recorrido.
así que se quedó arriba, en el área de descanso, esperándonos con su teléfono y un refresco. El resto, junto con un guía turístico y una pareja joven que se unió al grupo, comenzamos el tour. La entrada era bastante estrecha, pero las cuevas eran espaciosas por dentro. Estaban iluminadas con focos tenues y el guía nos iba explicando cómo se habían excavado durante el siglo XIX, con qué propósito, los materiales, todo eso. Era interesante, aunque por momentos el aire se sentía algo pesado. No incómodo, pero sí denso, como si estuviéramos más profundo de lo que realmente estábamos. Durante el recorrido no notamos nada raro. Bueno, yo no noté nada. Los niños hacían preguntas, mis padres se tomaban fotos, todo parecía normal. Pero fue justo cuando salimos de nuevo al exterior que noté algo extraño. El aire se sentía distinto, como si hubiéramos estado abajo mucho más tiempo del que realmente habíamos pasado. Mi madre miraba a su alrededor con una expresión que no supe identificar al principio, como si algo estuviera fuera de lugar. Le pregunté en voz baja, ¿sientes como si faltara alguien? Ella se giró de inmediato y me respondió sin dudar, sí. Hicimos un conteo rápido. Éramos los mismos que habíamos bajado, mis papás, mi hermana y su esposo, los 3 niños pequeños, el guía, la pareja, todo cuadraba. Debe ser porque el mayor no bajó con nosotros, dijo alguien. Lo aceptamos medio riéndonos, pero la sensación seguía ahí, como un zumbido detrás de la cabeza. Subimos hasta donde estaba el chico de 15 años, sentado en una banca bajo la sombra de un árbol. Cuando nos vio, frunció el ceño y preguntó, ¿y los demás? Nos quedamos en silencio. ¿Qué otros? No sé, sentí como si más gente hubiera entrado, como que estaban ustedes y alguien más. Creí que era un grupo más grande. Nos miramos entre todos, nadie dijo nada por un momento. Podría ser una simple confusión, éramos muchos, después de todo. Pero lo que me desconcierta es que todos, incluyéndome, teníamos esa misma sensación. No era miedo ni paranoia, era algo más sutil, como si en algún punto alguien más hubiera estado con nosotros y después, de alguna forma que no podemos explicar, simplemente dejó de estarlo. Durante el camino de regreso nadie tocó el tema, pero esa noche, mientras cenábamos en casa de mis padres, mi mamá me miró de repente y dijo en voz baja, casi como si estuviera recordando algo. Había una voz más. Cuando el guía hablaba, yo oía a alguien más contestar. No sé quién era. Yo también lo había notado. Una risa, un susurro, una presencia que nunca supimos de quién era. Nunca sabremos si fue solo una ilusión colectiva, un error de percepción, o si realmente alguien más entró con nosotros a las cuevas y simplemente nunca salió. Cuando yo era niña, mi hermana menor, Claudia, empezó a tener un sueño recurrente. Al principio no le dimos mucha importancia porque tenía una imaginación muy vívida desde siempre, pero lo extraño fue la insistencia con la que lo contaba, siempre con los mismos detalles, sin cambiar una sola palabra. Soñaba que había un incendio en la casa de unos vecinos que vivían a unas cuantas casas de la nuestra, al final de la calle. No era un incendio enorme ni devastador, pero sí lo suficientemente intenso como para que toda la cuadra saliera en pijama, en mitad de la noche, a mirar cómo los bomberos lo apagaban. Según su descripción, las llamas eran más visibles desde el techo trasero, como si hubieran empezado por una chispa en la cocina. Decía que el cielo se volvía naranja por unos segundos y que el olor a humo se sentía incluso dentro del sueño. La primera vez que lo soñó, se despertó gritando y llorando. Mis papás corrieron a su cuarto pensando que había tenido una pesadilla cualquiera, pero ella estaba segura de que había sido real. Se puso los zapatos y bajó corriendo para mirar por la ventana, convencida de que el incendio había pasado de verdad. Solo cuando vio la casa intacta se calmó un poco, aunque no del todo. Pero lo más inquietante es que empezó a soñar lo mismo una y otra vez, una vez al mes, a veces 2, siempre igual, el mismo humo, los mismos vecinos afuera, el mismo silencio extraño que según ella no era natural, y cada vez que se despertaba le costaba más trabajo aceptar que había sido solo un sueño. Un año pasó así. Una noche de invierno, cerca de las 3 de la madrugada, mi papá nos despertó a todos. La casa de los vecinos, sí, esa misma, se estaba incendiando de verdad. No fue una tragedia grave, gracias a que alguien lo reportó a tiempo. Pero el fuego comenzó justo donde mi hermana lo había descrito tantas veces.
por la parte trasera, cerca de la cocina. Salimos todos a la calle, igual que en el sueño. La escena era exactamente como ella la había contado. Las luces rojas y azules reflejadas en las ventanas, la gente en bata y pantuflas, algunos en silencio, otros grabando con sus teléfonos. Mi hermana estaba pálida, inmóvil, no dijo una sola palabra, no lloró, no gritó, no reaccionó como pensé que lo haría, solo se quedó mirando. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, alguien le preguntó cómo se sentía ahora que su sueño se había hecho realidad. Ella frunció el ceño, como si no entendiera la pregunta. ¿De qué hablan?, dijo mirándonos confundida. Clau, la casa se quemó anoche, justo como lo soñabas. ¿No lo recuerdas? Y ahí fue cuando gritó. ¡No! Fue exactamente igual que todas las veces. No fue diferente, fue lo mismo, repitió una y otra vez, con los ojos llenos de lágrimas. Mis padres intentaron calmarla, pero no se tranquilizó hasta que fuimos caminando juntos hasta la casa quemada. Solo entonces, cuando vio los restos calcinados con sus propios ojos, pudo aceptar que sí, había sucedido de verdad. Años después, cuando hablamos de cosas raras o recuerdos de la infancia, suelo mencionar ese episodio, pero Claudia lo niega, con una firmeza que raya en lo incómodo. Eso nunca pasó, dice con una media sonrisa, como si fuera una historia inventada. ¿Cómo que no? Todos lo recordamos, tú misma lo dijiste. Pues yo no me acuerdo, habrá sido otro sueño, o están confundidos, responde sin emoción. Yo no sé si lo bloqueó por el impacto, o si realmente hay algo más que no podemos entender del todo. Pero lo que sí sé es que durante un año entero, mi hermana soñó con un incendio que no había pasado, hasta que finalmente sucedió exactamente como lo había descrito. Y a veces me pregunto, ¿y si no era un sueño? ¿Y si de alguna forma ella estaba ahí cada una de esas veces? Viendo lo que iba a ocurrir una y otra vez, atrapada en un bucle que solo terminó cuando el fuego finalmente apareció. Sea lo que sea, ella no quiere recordarlo, pero yo sí, y nunca lo olvidaré. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo, cada suscriptor, cada comentario, cada like, nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.